Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre una de las más grandes voces de la música latina, Ana Gabriel. La legendaria cantante mexicana que conquistó millones de corazones con su voz inconfundible enfrentó momentos muy difíciles que pocos conocen. En este video especial, revelamos detalles sobre cómo Ana Gabriel fue diagnosticada con una condición de salud muy complicada, los impactos en su carrera y los desafíos extremadamente duros que han marcado los últimos años de esta increíble artista que dejó un legado impresionante en la música latina. Si eres fan de la cantante o aprecias buena música, no dejes de suscribirte al canal ahora mismo y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido exclusivo como este. Vamos a conocer el triste final de la cantante mexicana Ana Gabriel. En la pequeña ciudad de Guamúchil, en el estado mexicano de Sinaloa, nació el 10 de diciembre de 1955 una niña que el mundo conocería como Ana Gabriel. Su nombre real era María Guadalupe Araujo John, una mezcla que reflejaba sus orígenes. El apellido John venía de su madre, Isabel, que tenía ascendencia china, mientras que Araujo era herencia de su padre mexicano, Ramón. María Guadalupe creció en una familia numerosa, siendo una entre 9 hermanas. Los Araujo John enfrentaban dificultades financieras constantes, como muchas familias de la región en aquella época. El México de los años 1950 y 1960 era un país de contrastes económicos profundos, y Sinaloa, a pesar de su belleza natural, no escapaba de esa realidad. Cuando vienes de una familia grande y con pocos recursos, aprendes desde temprano el valor del esfuerzo, diría Ana Gabriel años más tarde en entrevistas. La simplicidad del hogar donde creció forjó su carácter determinado y su ética de trabajo incansable, características que marcarían toda su trayectoria. Fue en ese ambiente humilde donde su extraordinario talento comenzó a florecer. Con apenas 6 años de edad, María Guadalupe ya demostraba una habilidad vocal impresionante. Su voz, aunque infantil, mostraba un poder y una precisión que llamaban la atención de todos a su alrededor. No era apenas una niña que le gustaba cantar, era una niña que nació para cantar. En sus primeras presentaciones informales, generalmente en reuniones familiares o pequeñas festividades locales, ella ya demostraba no solo un don natural, sino también una presencia escénica inusual para alguien tan joven. Las personas se detenían para escuchar cuando la pequeña María comenzaba a cantar. Isabel, su madre, fue la primera en reconocer el potencial extraordinario de su hija. A diferencia de lo que sucedía en muchas familias tradicionales mexicanas de la época, donde talentos artísticos eran frecuentemente desalentados en favor de ocupaciones más prácticas, Isabel se convirtió en la mayor incentivadora de María Guadalupe. Mi madre siempre me dijo que Dios me dio esta voz por un motivo, contaría Ana Gabriel décadas después. Ella sacrificó mucho para que yo pudiera desarrollar mi talento. Este apoyo maternal sería fundamental para moldear no solo la futura carrera del artista, sino también su confianza personal y resiliencia. La infancia en Sinaloa también expuso a la joven María a las ricas tradiciones musicales mexicanas. El mariachi, la ranchera, los boleros, todos estos estilos formaban parte del paisaje sonoro de su crecimiento. Ella absorbía estas influencias como una esponja, desarrollando desde temprano un profundo respeto por la música tradicional de su país. A los 14 años, María Guadalupe ya había decidido que la música sería su camino. Contra todas las probabilidades impuestas por su condición socioeconómica y en una época en que las mujeres enfrentaban enormes barreras en la industria musical, ella comenzó a soñar con escenarios más grandes que los de Guamúchil. Lo que nadie podría prever era que aquella adolescente determinada de Sinaloa no solo realizaría sus sueños, sino que se convertiría en una de las voces más poderosas e influyentes de la música latina. Sus próximos pasos la llevarían lejos del pequeño pueblo donde nació, hacia un futuro que transformaría para siempre la música mexicana. El camino entre soñar y realizar raramente es fácil, y para María Guadalupe Araujo John no sería diferente. La adolescente que dejó Guamúchil llevaba consigo apenas 2 cosas: una voz extraordinaria y una determinación inquebrantable. El México de los años 1970 ofrecía pocas oportunidades para jóvenes mujeres de origen humilde, especialmente aquellas con ambiciones artísticas. A los 15 años, María ya enfrentaba la dura realidad del trabajo pesado. Durante el día, ella se unía a cientos de otras mujeres en fábricas textiles en los alrededores de la Ciudad de México.
El trabajo era exhaustivo, largas horas de pie, movimientos repetitivos y un salario que apenas cubría sus necesidades básicas. El ambiente ruidoso de las máquinas contrastaba drásticamente con los escenarios que ella soñaba conquistar. Pero un empleo no era suficiente para sobrevivir y aún ahorrar. Así, después del turno en las fábricas, María seguía hacia su segundo trabajo como empleada doméstica en casas de familias acomodadas. Llegaba tarde en la noche, limpiaba, lavaba y organizaba residencias hasta la madrugada, muchas veces durmiendo apenas 3 o 4 horas antes de recomenzar todo nuevamente. Mis manos quedaban ásperas y doloridas, recordaría años después. Yo tenía miedo de que nunca más lograría tocar una guitarra con aquellas manos maltratadas por el trabajo duro. En los fines de semana y en los pocos momentos libres, María encontraba una forma creativa de complementar sus ingresos mientras practicaba su arte. Cantaba en los autobuses llenos que cruzaban la capital mexicana. Con su guitarra simple, interpretaba canciones populares, rancheras y boleros, observando atentamente la reacción de las personas. Cada moneda recaudada iba para un pequeño frasco que guardaba religiosamente. Los pasajeros eran mi primer público verdadero, ella contaría en una entrevista. Algunos cerraban los ojos para escuchar mejor, otros lloraban con ciertas canciones. Fue allí que aprendí que la música no es solo algo que se escucha, es algo que se siente. La joven vivía en un pequeño cuarto compartido con otras trabajadoras. El espacio era apretado, sin privacidad o confort, pero representaba lo mínimo necesario para continuar persiguiendo su objetivo. Cada centavo ahorrado significaba un paso más cerca del sueño, grabar sus propias canciones, ser escuchada más allá de los autobuses y de las pequeñas fiestas donde ocasionalmente conseguía presentarse. Los sacrificios fueron más allá del confort material. Frecuentemente, María optaba por saltar comidas para economizar dinero. Había días en que yo comía apenas una vez, generalmente algo simple como tortillas con frijoles. El hambre era una compañera constante, recordaría la futura Ana Gabriel con la voz entrecortada, incluso décadas después. Esta fase de privaciones moldeó no solo su carácter, sino también su música. Las letras que comenzaba a componer en esa época reflejaban tanto la dureza de la vida como la esperanza inquebrantable que la mantenía siguiendo adelante. Sus composiciones hablaban de amor, sí, pero también de lucha, perseverancia y de la dignidad encontrada incluso en las circunstancias más difíciles. El frasco donde guardaba sus ahorros crecía lentamente, centavo por centavo. Tardó casi 3 años hasta que ella tuviera lo suficiente para dar el siguiente paso en su jornada. Pagar por algunas horas en un pequeño estudio de grabación para producir una demo simple. María sabía que aquella cinta de casete representaba mucho más que algunas canciones grabadas, era la materialización de incontables horas de sacrificio y el primer paso concreto para transformar María Guadalupe en la artista que el mundo conocería como Ana Gabriel. Con la demo grabada en manos, María Guadalupe estaba lista para enfrentar el próximo desafío. Abrirse camino en la implacable industria musical mexicana de los años 1970. Ella pronto descubrió que su talento vocal extraordinario, por mayor que fuese, no sería suficiente para derribar las barreras que se erguían delante de mujeres como ella. Sus primeros encuentros con productores y ejecutivos de discográficas revelaron una realidad sombría que muchas artistas enfrentaban en silencio. Tienes una voz increíble, pero necesitas ser más cooperativa, le dijo un productor influyente después de escuchar su demo. Lo que siguió fue una propuesta explícita, favores sexuales a cambio de un contrato de grabación. María quedó impactada, pero no ingenua. Ella había escuchado historias similares de otras cantantes entre bastidores de pequeños shows. Lo que la sorprendió fue la naturalidad con que tales propuestas eran hechas, como si fuesen apenas una etapa normal en el proceso de convertirse en una artista. Prefiero continuar cantando en autobuses por el resto de mi vida a conseguir éxito de esa forma, respondió ella, saliendo de la oficina con la cabeza erguida y el corazón pesado. No sería la última vez que enfrentaría situaciones similares. En otra ocasión, después de una audición prometedora, un ejecutivo la invitó a una cena de negocios en su apartamento. Cuando ella sugirió un restaurante como alternativa, el interés en su carrera súbitamente desapareció. Existen decenas de chicas con voces bonitas esperando en la fila, él dijo fríamente. Algunas entienden mejor cómo funciona este negocio. Lo más difícil para María era ver el ascenso de otras cantantes que, aunque poseían talentos notablemente inferiores al suyo,
parecían progresar rápidamente en sus carreras. Algunas de ellas evitaban su mirada cuando se cruzaban en audiciones o pequeños eventos. Ella no las juzgaba, cada una enfrentaba sus propias batallas, pero se prometió a sí misma que su camino sería diferente. La industria musical es como un espejo que refleja lo peor y lo mejor de la sociedad, reflexionaría Ana Gabriel años más tarde. Las mismas estructuras de poder y los mismos abusos están presentes, apenas intensificados por los focos. Ante las puertas cerradas de las grandes discográficas, María no desistió. En vez de eso, se volcó hacia los pequeños escenarios, bares modestos en los barrios de la Ciudad de México, fiestas particulares, eventos comunitarios y celebraciones locales. Aceptaba prácticamente cualquier oportunidad para cantar, no importando cuán pequeño fuese el público o cuán bajo fuese el pago. Fue en estos espacios menos glamorosos que ella comenzó a construir algo más valioso que un contrato, una base de fans leales. Personas comunes que se identificaban no solo con su voz poderosa, sino con las emociones auténticas que emanaban de sus interpretaciones. Después de sus shows en lugares humildes, frecuentemente alguien del público se acercaba con lágrimas en los ojos para agradecer por una canción que había tocado profundamente su alma. Poco a poco, su reputación crecía en el circuito independiente. Promotores de pequeños eventos comenzaron a buscarla específicamente, ofreciendo condiciones un poco mejores en cada nueva presentación. El público aumentaba gradualmente, y con él, la confianza de María de que había un camino posible sin comprometer sus valores. La joven cantante de Sinaloa estaba aprendiendo una valiosa lección. A veces, el camino más largo es el único que permite llegar al destino con el alma intacta. Y para la futura Ana Gabriel, preservar su integridad era tan importante como realizar su sueño musical. Después de años de luchas y pequeñas conquistas en el circuito independiente, María Guadalupe, que ahora había adoptado oficialmente el nombre artístico Ana Gabriel, continuaba esperando su gran oportunidad. Esa oportunidad finalmente surgió en 1987, cuando supo del Festival OTI de la Canción, una prestigiosa competición musical para artistas iberoamericanos que se celebraría en Lisboa, Portugal. El Festival OTI era una plataforma respetada que había lanzado a muchos artistas latinos al estrellato internacional. Ana sabía que esta podría ser el giro que tanto aguardaba, pero había un problema significativo: el alto costo para participar. El viaje hasta Portugal, hospedaje y otros gastos representaban una inversión enorme para una artista independiente. Fue la decisión más aterradora de mi vida, confesó Ana años después. Usé absolutamente todos mis ahorros, cada peso que había guardado a lo largo de los años. Si no resultaba bien, volvería sin nada, literalmente sin nada. Al llegar a Lisboa, Ana pronto percibió que los desafíos iban más allá de las cuestiones financieras. Como representante mexicana, enfrentó el prejuicio velado de una industria que frecuentemente marginalizaba a artistas latinoamericanos, especialmente mujeres. Durante los ensayos, productores y técnicos sugerían constantemente que ella suavizara su estilo vocal intenso y apasionado. Ellos querían que yo cantara de una forma más controlada, más europea, recordó Ana. Decían que mi voz era excesivamente emotiva y demasiado dramática para el público internacional. En un momento crucial, un importante productor musical la llamó para una conversación reservada. Tienes potencial, pero necesitas adecuarte más al estándar internacional. Esa forma de cantar funciona en México, pero no aquí, él aconsejó, sugiriendo cambios significativos en su estilo. Para muchos artistas, la presión de especialistas de la industria habría sido suficiente para ceder y buscar encajarse en los moldes establecidos. Ana Gabriel, sin embargo, tomó la decisión más difícil y más importante de su carrera: permanecería fiel a su autenticidad artística, incluso si eso significaba arriesgar su gran oportunidad. Agradezco el consejo, pero esta voz es quien soy, respondió firmemente. Si el público internacional no aprecia, al menos sabré que fui verdadera conmigo misma. En la noche de la competición, Ana subió al escenario con la canción Hay Amor y entregó una interpretación visceral, cargada de la intensidad emocional que intentaron disuadirla de mostrar. Su voz poderosa, que transitaba de notas graves a agudos impresionantes con una pasión incontenida, dejó al público en silencio absoluto antes de explotar en aplausos ensordecedores. Lo que los críticos habían visto como exceso de emoción se reveló precisamente el elemento que distinguió a Ana Gabriel de los demás competidores.
Su autenticidad vocal e interpretativa conquistó no solo al jurado, sino principalmente el corazón del público internacional. Aunque no ganó el primer lugar en la competición, Ana Gabriel salió del Festival OTI como la gran revelación. Su participación generó un interés inmediato de discográficas internacionales, impresionadas con la singularidad de su voz y presencia de escenario. Lo que intentaron hacerme cambiar acabó convirtiéndose en mi firma, reflexionaría más tarde. Aquella noche en Lisboa probó que la autenticidad no es solo una cuestión de principios, es también lo que nos hace verdaderamente memorables. El Festival OTI de 1987 representó el verdadero punto de inflexión en la carrera de Ana Gabriel. Poco después de su participación, firmó su primer contrato internacional con una gran discográfica, que a diferencia de las experiencias anteriores valoraba precisamente su estilo único y su integridad artística. Finalmente, las puertas del éxito internacional comenzaban a abrirse. El inicio de los años 1990 marcó un periodo paradójico en la vida de Ana Gabriel. Profesionalmente, su carrera florecía como nunca, álbumes en la cima de las listas, giras agotadas, reconocimiento internacional y premios importantes. Sin embargo, lejos de los focos, la cantante enfrentaba una batalla silenciosa y dolorosa, el deseo profundo de convertirse en madre. A los 35 años, Ana Gabriel decidió que era el momento de realizar su sueño de maternidad. Soltera y enfocada en su carrera durante años, ella ahora sentía el fuerte llamado para formar una familia. La música llenó mi vida de maneras increíbles, pero dentro de mí había un espacio que solo un hijo podría ocupar, confesó en una rara entrevista sobre el asunto. En 1990, Ana inició una jornada de tratamientos de fertilidad que duraría 3 años intensos. Los procedimientos médicos eran aún más complejos e invasivos de lo que son hoy, con tasas de éxito significativamente menores. Los médicos fueron honestos desde el inicio sobre las dificultades, pero yo estaba determinada, recordaría años después. La rutina de tratamientos hormonales intensivos representaba un desafío inmenso, especialmente para una artista en plena actividad. Ana necesitaba aplicarse inyecciones diarias, muchas veces en los camerinos antes de subir al escenario o en habitaciones de hotel durante giras internacionales. En medio de presentaciones que exigían toda su energía física y emocional, su cuerpo enfrentaba los efectos secundarios severos de las hormonas, cambios de humor, retención de líquidos, dolores de cabeza y extremo cansancio. Yo recuerdo llorar mientras me aplicaba las inyecciones, no por el dolor físico, sino por la mezcla de esperanza y miedo que cada dosis representaba, relató en un documental años más tarde. Después, secaba las lágrimas, retocaba el maquillaje e iba a cantar para miles de personas que no tenían idea de lo que yo estaba pasando. El ciclo emocional era devastador. Cada intento fracasado era seguido por un periodo de duelo, que pronto daba lugar a una nueva esperanza cuando iniciaba otro procedimiento. Durante 3 años, Ana vivió en esta montaña rusa emocional, siempre manteniendo su lucha privada lejos del público y de la prensa. Su equipo más cercano atestiguaba silenciosamente su sufrimiento. Ella nunca canceló un show, nunca dejó que el público percibiera su dolor, contó años después un músico de su banda. Pero entre bastidores, veíamos cuánto aquello consumía su energía y espíritu. En 1993, después de múltiples intentos con diferentes protocolos médicos, Ana Gabriel recibió la noticia que temía: su cuerpo no respondería a los tratamientos. La maternidad biológica no sería posible. Para una mujer que había superado tantos obstáculos en su vida a través de pura determinación y trabajo arduo, esta era una batalla que no podría vencer con fuerza de voluntad. Fue el momento más oscuro de mi vida, admitió años después. Yo había conquistado éxito, reconocimiento, aplausos, pero no podía tener la única cosa que mi corazón más deseaba. La aceptación vino lentamente y con profunda transformación personal. Ana se sumergió aún más en su música, canalizando su dolor en composiciones que, incluso sin mencionar directamente su experiencia, cargaban una nueva capa de emoción y vulnerabilidad. Sus interpretaciones ganaron una profundidad que tocaba al público de maneras inexplicables. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente, reflexionaría Ana en una entrevista años más tarde. Tú apenas aprendes a vivir con ellas y, tal vez, a transformarlas en algo que pueda ayudar a otras personas a soportar sus propios dolores. La lucha por la maternidad dejó marcas permanentes en Ana Gabriel,
Un dolor que ella cargaría silenciosamente por el resto de su vida, invisible a los ojos del público que la admiraba, pero profundamente entrelazada con la emotividad única que definía su arte. Mientras la carrera de Ana Gabriel seguía en ascenso continuo durante la década de 1990, lejos de los escenarios iluminados y de las presentaciones vibrantes, su cuerpo comenzaba a enviar señales preocupantes. La primera de ellas vino en forma de noches en vela, una tras otra, que se convirtieron en un patrón perturbador en su vida. El insomnio crónico se instaló silenciosamente, primero como una dificultad ocasional para dormir después de shows energizados, después como una condición persistente que la acompañaba incluso en los días de descanso. Ana pasaba horas contemplando el techo de habitaciones de hotel lujosas o de su propia casa, mientras el resto del mundo dormía. Hay algo profundamente solitario en estar despierta a las 3 de la mañana, noche tras noche, comentó en una entrevista. Es como si estuvieras viviendo en un mundo paralelo, separada de todos los demás. Médicos y especialistas ofrecieron rápidamente la solución aparentemente simple: medicamentos para dormir. Sin embargo, Ana Gabriel mantenía una postura firme sobre el asunto. Crecí viendo a muchos artistas sucumbir a la dependencia de medicamentos. Comienza con algo para dormir, después para despertar, para aguantar el ritmo. Es un camino sin retorno, explicaba ella, decidida a buscar alternativas naturales. Esa resistencia a los medicamentos, aunque basada en principios sólidos, significaba que sus noches continuaban fragmentadas, con apenas algunas horas de sueño de calidad dudosa. El impacto en su organismo no tardó en manifestarse de otras formas. Durante un chequeo de rutina en 1997, Ana recibió el diagnóstico de hipertensión arterial. La presión alta, explicó su médico, podría ser consecuencia de múltiples factores: el estrés crónico de las giras, la falta de sueño adecuado, la alimentación irregular debido a los constantes viajes y, posiblemente, factores genéticos. Fue un susto, admitiría después. Vives pensando que eres invencible, que puedes aguantar cualquier cosa, y de repente tu propio cuerpo te da una advertencia seria. El diagnóstico trajo cambios drásticos en su rutina alimentaria. Ana necesitó abandonar muchos de los platos tradicionales mexicanos que tanto apreciaba. Comidas ricas en sal, grasas y condimentos fuertes fueron sustituidas por opciones más saludables y balanceadas. El cambio fue especialmente difícil para alguien que encontraba confort emocional en la culinaria de su tierra natal. Los médicos me quitaron todo lo que era sabroso, bromeaba con un rasgo de melancolía en entrevistas. Pero cuando entiendes que es una elección entre el placer momentáneo o la capacidad de continuar cantando por muchos años, la decisión se vuelve más fácil. A partir de ese momento, su vida pasó a incluir un nuevo elemento: el monitoreo constante de su salud. Aparatos para medir la presión arterial se volvieron compañeros de viaje tan esenciales como sus instrumentos musicales. Cualquier variación en los números era motivo de preocupación y ajustes en su rutina. Su equipo necesitó adaptarse a las nuevas necesidades: comidas especialmente preparadas, intervalos mayores entre compromisos, tiempos de descanso respetados rigurosamente. Para el público, nada de esto era visible. En el escenario, Ana Gabriel continuaba siendo aquella fuerza de la naturaleza que entregaba cada nota con pasión absoluta. Es irónico, reflexionaría años después. Pasé la primera parte de mi carrera luchando contra el mundo para conquistar mi espacio. Ahora estaba luchando contra mi propio cuerpo para mantener lo que había conquistado. Esta nueva batalla, aunque menos visible que las anteriores, exigía igual determinación. Con la disciplina que siempre la caracterizó, Ana Gabriel incorporó a su vida los cambios necesarios, transformando el cuidado con la salud en una demostración más de su resiliencia característica y de su compromiso inquebrantable con su arte y su público. Enero de 2022 comenzó como un año más de compromisos para Ana Gabriel. A los 66 años, la incansable artista mexicana se preparaba para una nueva gira después de los aplazamientos causados por la pandemia. Durante un ensayo de rutina en un estudio en la Ciudad de México, ocurrió lo que todo cantante más teme: en medio de una canción emblemática de su repertorio, su voz simplemente desapareció. No fue un pequeño fallo o una nota fallida, fue un silencio abrupto y completo. La cantante que durante décadas había llenado estadios con su poderoso alcance vocal estaba, repentinamente, sin conseguir producir sonido alguno.
El pánico inmediato en su rostro fue rápidamente sustituido por una calma forzada, pero todos los presentes percibieron la gravedad de la situación. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor, relataría después uno de los músicos presentes. Nunca habíamos visto esto ocurrir con ella antes. Ana fue inmediatamente encaminada a un especialista en otorrinolaringología, referencia en el tratamiento de cantantes profesionales. El diagnóstico vino después de una serie de exámenes detallados. Sus cuerdas vocales presentaban señales severas de desgaste y pequeñas lesiones resultantes de décadas de uso intenso. El pronóstico era preocupante. Sin intervención inmediata y cambios drásticos, el daño podría volverse permanente. Fue como recibir la noticia de que mi mejor amigo estaba enfermando. Confesaría Ana más tarde en una entrevista. Mi voz no es solo mi instrumento de trabajo, es mi compañera de vida, mi forma más verdadera de expresión. El tratamiento exigió la adopción de un régimen extremadamente riguroso. Ana Gabriel, ya conocida por su disciplina, tuvo que elevar ese rasgo a un nivel sin precedentes. Sesiones diarias de ejercicios vocales específicos, limitación severa del tiempo de habla, hidratación constante y monitoreo meticuloso de la humedad del aire en los ambientes donde permanecía se volvieron parte de su rutina. Antes de las presentaciones, un nuevo ritual se estableció: 24 horas de silencio absoluto. Se comunicaba apenas por notas escritas o mensajes de texto, incluso con personas cercanas. Su equipo se adaptó rápidamente, creando un sistema eficiente para atender las necesidades del artista sin exigir que ella usara su voz. Las restricciones alimentarias, ya rigurosas debido a la hipertensión, se volvieron aún más severas. Lácteos, cafeína, alcohol y cualquier alimento que pudiera causar reflujo fueron completamente prohibidos. Incluso el chocolate, pequeño placer que Ana ocasionalmente se permitía, se volvió prohibido. Parece exagerado para quien está fuera, explicó su médico en un comunicado. Pero en el caso de un instrumento vocal tan singular como el de Ana Gabriel, cada pequeño detalle puede hacer diferencia significativa en la recuperación y en la preservación a largo plazo. La cantante pasó a viajar con un equipo expandido que incluía un fonoaudiólogo permanente. Antes y después de cada presentación, sesiones de evaluación y terapia vocal eran realizadas. Equipamientos de humidificación y purificación del aire se volvieron presencia obligatoria en sus camerinos y habitaciones de hotel. Para alguien que siempre valoró la comunicación directa y cálida con fans, músicos y equipo, el nuevo estilo de vida representó un desafío emocional significativo. Sin embargo, Ana Gabriel se adaptó con la resiliencia que siempre la caracterizó. La música me enseñó muchas lecciones a lo largo de la vida, escribió ella en una publicación para sus fans. Ahora está enseñándome sobre el silencio, sobre la fragilidad del instrumento más personal que existe, y sobre cómo cada palabra y cada nota son regalos preciosos que no podemos dar por garantizados. Los médicos fueron claros: su voz nunca más sería exactamente como antes. Sin embargo, con los cuidados adecuados, Ana Gabriel podría continuar cantando, tal vez con algunas adaptaciones en su repertorio y técnica, pero aún capaz de transmitir la emoción intensa que siempre fue su firma artística. El año 2019 encontraba a Ana Gabriel en plena actividad profesional. A los 63 años, la artista mantenía un ritmo de trabajo que desafiaba a cantantes mucho más jóvenes: shows consecutivos, viajes entre países, entrevistas y compromisos diversos. Fue durante una gira por América del Sur, a mediados de marzo, que ella comenzó a sentir las primeras señales de que algo no estaba bien. Todo comenzó con una tos seca y persistente. Para una cantante experimentada, pequeñas irritaciones en la garganta no eran novedad, especialmente considerando los cambios constantes de clima entre los países donde se presentaba. Ana decidió tratar el síntoma como siempre lo había hecho: tés con miel, pastillas específicas para cantantes y gárgaras con agua tibia y sal. No tengo tiempo para enfermarme ahora, comentó con su equipo cuando alguien sugirió que ella buscara a un médico. La agenda estaba llena, con shows ya vendidos y miles de fans aguardando por sus presentaciones. En su mente, cancelar no era una opción. Durante 2 semanas, Ana Gabriel siguió ignorando las señales que su cuerpo enviaba. La tos, lejos de mejorar, se intensificó. Respirar se volvía cada vez más difícil, especialmente durante las presentaciones. Su equipo notaba que ella necesitaba hacer pausas más frecuentes entre las canciones, algo inusual para alguien conocida por su resistencia en el escenario.
La situación alcanzó un punto crítico en un hotel en Santiago, Chile. En la mañana en que haría una presentación más, Ana despertó con fiebre alta. El termómetro marcaba alarmantes 40 grados. Aún así, insistió en que estaría bien para el show de aquella noche. Horas después, su asistente personal la encontró inconsciente en el baño de la suite. Fue el momento más aterrador de mi vida, relataría la asistente posteriormente. Una de las voces más poderosas de la música latina estaba allí, completamente vulnerable y luchando para respirar. Ana Gabriel fue inmediatamente llevada a un hospital particular en Santiago, donde los médicos diagnosticaron una neumonía bacteriana grave. Su estado era crítico, los pulmones estaban severamente comprometidos, la oxigenación de la sangre estaba peligrosamente baja, y había riesgo de complicaciones sistémicas. La artista fue internada en la unidad de cuidados intensivos, donde permanecería por 2 semanas. La noticia de su hospitalización se esparció rápidamente. En cuestión de horas, fans comenzaron a reunirse frente al hospital, realizando vigilias de oración. En las redes sociales, el hashtag Fuerza Ana Gabriel se volvió tendencia en diversos países latinoamericanos. Cartas, flores y regalos inundaron la recepción del hospital en una demostración colectiva de cariño raramente vista. Fue cuando percibí el impacto real de mi música en la vida de las personas, confesaría Ana después de su recuperación. Ver a aquellas personas que no me conocían personalmente, pero sentían una conexión tan profunda con mi trabajo que las llevaba a rezar por mí, eso cambia tu perspectiva sobre todo. La recuperación fue lenta y exigió paciencia, algo que no venía naturalmente para alguien tan activa como Ana Gabriel. Los médicos fueron enfáticos, sin un cambio significativo en sus hábitos, episodios como este podrían repetirse, posiblemente con consecuencias aún más graves. Cuando finalmente recibió el alta, Ana estaba transformada, no apenas físicamente, sino en su visión sobre salud y autocuidado. Por primera vez en su carrera, ella canceló una serie de compromisos para enfocarse integralmente en su recuperación. A veces necesitas llegar al límite para entender que no eres invencible, declaró en su primera entrevista después del episodio. Pasé décadas creyendo que fuerza de voluntad superaba todo, incluso los límites de mi propio cuerpo. Ahora entiendo que respetar esos límites es lo que realmente demuestra fuerza. La neumonía grave de 2019 representó un divisor de aguas en la relación de Ana Gabriel con su propia salud. A partir de aquel momento, ella incorporó a su rutina chequeos médicos regulares, periodos de descanso adecuados entre compromisos y, principalmente, comenzó a escuchar las señales que su cuerpo enviaba. En septiembre de 2016, Ana Gabriel se encontraba en Miami finalizando los preparativos para una serie de presentaciones en los Estados Unidos. La rutina agitada de ensayos, ajustes de repertorio y verificaciones técnicas fue abruptamente interrumpida por una llamada telefónica que cambiaría todo. Del otro lado de la línea, su hermana mayor traía noticias que ella siempre temió recibir. Isabel John, su madre, había sido hospitalizada de urgencia en Guamúchil, Sinaloa. Y los médicos no eran optimistas respecto a su estado. «Necesitas venir inmediatamente», dijo su hermana, con la voz entrecortada. «Mamá está pidiendo por ti». En cuestión de horas, Ana Gabriel canceló todos los compromisos y embarcó en el primer vuelo disponible hacia México. Durante el trayecto, memorias de su infancia al lado de su madre invadían su mente. Isabel enseñándole a cantar las primeras canciones, aplaudiendo sus presentaciones infantiles en la sala de casa. Defendiendo su sueño musical cuando otros dudaban, ahorrando el poco dinero que tenía para comprar su primera guitarra. Al llegar al hospital en Sinaloa, Ana encontró a su madre consciente, pero visiblemente frágil. Isabel, a los 91 años, sufría de complicaciones cardíacas agravadas por una neumonía severa. Los médicos habían sido claros con la familia, estaban haciendo lo posible, pero deberían prepararse para lo peor. Durante 3 días, Ana Gabriel no salió del lado de su madre. Conversaban bajito, a veces cantaban juntas antiguas canciones que ambas amaban, compartían recuerdos y, en los momentos de lucidez de Isabel, hasta rieron de historias familiares. Fue durante una de esas conversaciones que Isabel sostuvo firmemente la mano de su hija y dijo: «Estoy orgullosa de cada paso que diste, mi pequeña María». En la madrugada del 4.º día, con Ana durmiendo en una silla al lado del lecho, Isabel John partió silenciosamente. Cuando la cantante despertó y percibió lo que había ocurrido,
Su primer instinto fue cantar bajito una canción de cuna que su madre solía entonar cuando ella era niña, un último homenaje a la mujer que había moldeado su vida y carrera. El duelo que siguió fue intenso y profundo. Para una artista acostumbrada a transformar emociones en música, el dolor de la pérdida era casi paralizante. Ana Gabriel canceló una gira entera, recogiéndose en su casa en México por casi 3 meses. Amigos cercanos relatarían después que ella pasaba horas mirando antiguas fotografías, tocando músicas que su madre apreciaba o simplemente sentada en silencio en el jardín. Cuando finalmente retornó a los escenarios en enero de 2017, el público notó inmediatamente los cambios. Su guardarropa, habitualmente colorido y vibrante, había sido sustituido enteramente por piezas negras. Más notable aún era su dificultad visible al cantar ciertas canciones, especialmente aquellas que hablaban sobre familia o que su madre particularmente le gustaban. Durante una presentación en Guadalajara, Ana interrumpió simplemente amigos en el medio, tomada por la emoción. Después de algunos instantes de silencio, con el público conteniendo la respiración, ella explicó con voz trémula: era la canción favorita de ella. Todavía no consigo cantarla sin sentir su presencia a mi lado. En una cultura que celebra el Día de los Muertos y tiene una relación particular con la muerte, el duelo público de Ana Gabriel resonó profundamente con sus fans. Muchos traían fotos de Isabel para los shows, creando pequeños altares improvisados. Otros enviaban cartas compartiendo sus propias experiencias de pérdida, creando una inesperada conexión de vulnerabilidad compartida entre la artista y su público. Perdí mucho más que mi madre, confesó Ana Gabriel en una rara entrevista sobre el asunto. Perdí a la única persona que creyó en mí incondicionalmente desde el primer momento, mucho antes de cualquier éxito o reconocimiento. Ella vio a la cantante en mí cuando yo era apenas una niña descalza cantando en nuestra pequeña casa en Sinaloa. Con el tiempo, el dolor agudo comenzó a transformarse en una añoranza más soportable. Ana Gabriel pasó a honrar la memoria de su madre de maneras menos visibles, pero igualmente significativas, como establecer becas de estudio para jóvenes músicos en Guamúchil en el nombre de Isabel John. A lo largo de más de 4 décadas de carrera, Ana Gabriel construyó un legado que trasciende números, premios y reconocimientos. Aún así, los números son impresionantes: 45 millones de discos vendidos alrededor del mundo, decenas de certificaciones de oro y platino, innumerables premios Billboard y Grammy Latino. De una niña que cantaba en autobuses para sobrevivir, ella se transformó en una de las artistas latinoamericanas más exitosas comercialmente. Sin embargo, para entender verdaderamente el impacto de Ana Gabriel, es preciso mirar más allá de las estadísticas. En cada ciudad donde se presentó, existen historias personales de cómo su música tocó vidas de maneras profundas e inesperadas. Como la joven pareja que bailó simplemente amigos en su boda porque fue la canción que los unió durante una separación difícil. O la carta que Ana recibió de una fan en México que escuchaba No te hago falta todas las noches durante su tratamiento contra el cáncer, encontrando fuerza en la interpretación apasionada de la cantante. Las personas me cuentan cómo mis canciones estuvieron presentes en los momentos más significativos de sus vidas: alegrías, duelos, reencuentros, despedidas, comentó Ana en una entrevista. Es un privilegio que me deja sin palabras. Cuando percibes que tu voz acompañó a alguien durante una noche de desesperación o celebró su momento más feliz, entiendes la verdadera dimensión de lo que haces. Más que una cantante de éxito, Ana Gabriel se volvió un símbolo de resistencia y autenticidad en la industria musical. En un medio frecuentemente dominado por imágenes fabricadas y compromisos artísticos, ella permaneció fiel a su esencia. Se rehusó a modificar su estilo vocal cuando le dijeron que era demasiado emotivo. Rechazó proyectos lucrativos que no resonaban con sus valores y mantuvo control creativo sobre su obra incluso cuando eso significaba enfrentar a poderosos ejecutivos de la industria. Ana Gabriel nos enseñó que no necesitamos encajarnos en moldes preestablecidos para alcanzar éxito, afirmó la cantante mexicana Natalia Lafourcade en un homenaje. Ella abrió camino para que artistas como yo pudiéramos expresar nuestra verdad sin miedo. Su influencia sobre nuevas generaciones de músicos es innegable. Artistas como Mon Laferte, Cani García, Carla Morrison y Christian Nodal citan a Ana Gabriel como referencia fundamental. No solo por su técnica vocal impresionante, sino por el coraje de abordar temas complejos en sus canciones, por la forma como transitó entre géneros musicales diversos y, principalmente, por la autenticidad que permea toda su obra.
Cuando escuché a Ana Gabriel por primera vez, entendí que era posible cantar con todo el corazón, sin filtros o protecciones, confesó la cantante chilena Mon Laferte. Ella me mostró que vulnerabilidad no es debilidad, es la fuente más poderosa de conexión con el público. En un nivel más profundo, el mayor legado de Ana Gabriel tal vez sea su capacidad de transformar dolor en arte. Cada obstáculo en su trayectoria, la pobreza en la infancia, el acoso en la industria musical, la imposibilidad de la maternidad, los problemas de salud, la pérdida de seres queridos, fue metabolizado y transmutado en expresión artística genuina. Sus interpretaciones cargan el peso de esas experiencias, creando una autenticidad emocional que resuena con millones de personas. La vida no me ahorró dolores, pero me dio el don de transformarlos en canciones, reflexionó Ana Gabriel en su discurso al recibir el premio a la excelencia musical de la Academia Latina. Si hay algo que aprendí en esta jornada es que nuestras heridas más profundas pueden volverse nuestros mayores dones cuando las compartimos con honestidad. Este es, tal vez, el aspecto más inspirador de su trayectoria, el mensaje de que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, ellas pueden ser transformadas en algo bello y significativo a través del arte. En cada nota que cantó, en cada música que compuso, Ana Gabriel demostró que vulnerabilidad y fuerza no son opuestos, sino aliados en la creación de conexiones humanas auténticas. Su legado permanece vivo no solo en las grabaciones que dejó o en los récords que rompió, sino en las innumerables vidas que fueron tocadas, inspiradas y transformadas por el poder de su voz, una voz que, como ella misma, se rehusó a ser menos que auténtica, incluso cuando el camino más fácil habría sido ceder. Y así llegamos al final de esta conmovedora historia sobre Ana Gabriel, una leyenda viva de la música latina que, a pesar de los graves problemas de salud, dejó un legado musical incomparable que continuará emocionando a generaciones. Si te has emocionado con esta historia o eres fan de Ana Gabriel, deja tu comentario abajo contando qué canción suya marcó más tu vida. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros contenidos exclusivos sobre tus artistas favoritos. Y si este video te trajo información que no conocías, compártelo con otros fans de la gran Ana Gabriel. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.